Pues muy buenas a todos. Aquí nos encontramos de nuevo en este Hablando Claro. Seguimos avanzando, una cantidad de programas ya espectacular. Y hoy, como le gustaría a nuestro redactor jefe, a Juan Miguel Vega, hoy de Sevilla 100%. Hoy tenemos a don Pablo Gañán, al señor Gañán. Don Pablo, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, aquí recuperándonos un poco, ¿no? De una semana maravillosa, muy sevillana y afrontando ya lo que nos queda de mes de mayo, que viene cargadito y además este año en concreto con los comicios, ¿no? De las elecciones municipales. Y es por eso, por lo que hoy te tenemos aquí, no porque no en la música te haya ido mal, ni muchísimo menos, porque ahí tenemos ese pozo musical, ese pozo de artista, de compositor, de productor, etc, etc. De hecho, te encuentras en tu estudio con unas vistas privilegiadas de tu Sevilla. Pero hoy vamos a hablar de política. Pero de política no con un político, sino con un ciudadano que está cansado de la política en Sevilla. ¿Correcto, Pablo? Efectivamente, además, justo lo has hecho tú y te iba a dar la puntilla, ¿no? No vamos a hablar de política, vamos a hablar de la apolítica, que es una sensación que cada vez está más presente en la sociedad civil y en Sevilla, que es lo que nos atañe en concreto, que estamos muy hartos ya de las mentiras, ¿no? Y de los partidos nacionales, que al final la política es una industria. Ya se ha demostrado que todo lo que nos venden es humo para contentar a empresarios que son los que financian esos partidos y lo último que les interesa es el futuro y el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Por eso vamos a hablar hoy de la antipolítica y de la revolución social de la sociedad civil que está viendo en Sevilla y que vamos a luchar por todos los medios contra eso, porque además hay incluso los tentáculos políticos van incluso más allá de lo que vemos, ¿no? Hay cosas que no vemos y ahora te iré descubriendo poco a poco. En este programa tan sevillano hoy, nos salimos un poquito del guión de Hablando Claro con gente. Tienes el honor de haber compartido espacio con el ministro García Margallo, con Rosa Díez, con Esteban González Pons, todos estos a los que tú llamas esa maquinaria política, que nos han dado muchos titulares, que nos han dado muchas, pero también con periodistas, por ejemplo, Ángel Expósito, como Lucas Costantini. Es decir, hablamos que estás con Alejandro Rojas Marcos. Hablamos que estás compartiendo el honor de un espacio que con gente que ha dado mucho, que sigue dando, pero que tú vas a dar otra visión diferente, porque hoy vamos a presentar a la gran ciudadanía sevillana, que lo mismo esto se replica en otras ciudades, Pablo. Vamos a presentar la plataforma cívica ciudadana Sevillanos, que os presentáis por primera vez a unas elecciones municipales desde el ámbito de la sociedad civil. Efectivamente, la plataforma está registrada en la Junta Electoral de Zona para estas elecciones. Es un movimiento de muchísimos sevillanos hartos ya de lo que te decía antes, ¿no? De estos partidos políticos que son absolutamente mentiras y que al final vienen aquí pues a hacer campaña para lo que realmente les interesa, ¿no? Que son las elecciones nacionales, que es donde realmente ellos adquieren el poder para ellos mantener toda esa maquinaria y ese entramado que como han nombrado, también abarca hasta periodistas incluso, ¿no? Porque esto es una maquinaria, la de escapa, que esto es una industria que genera mucho dinero, genera mucha repercusión y hay mucho poder de por medio, ¿no? Y atrae a gente de dudosa honorabilidad, al menos en nuestros tiempos. Es cierto que la política surgió, al menos en nuestro país, para un bien, que era la transición hacia un país más libre, una democracia, ¿no? Que es la que tenemos hoy en día, a los que le agradecemos ese trabajo. Pero como todo en esta vida, el abuso hace que se degeneren las cosas y a día de hoy, pues casi 40 años después, o más de 40 años después, a nadie se le escapa y salta a la vista el humo que nos están vendiendo y que ya la política es pasto de esos lobbies empresariales que están usando a estas marcas políticas para sus propios beneficios. Es decir, yo te financio a ti, partido político X, para que cuando gobiernes hagan las leyes para mis intereses económicos, ¿no? Hablamos de fondos de inversión y peces gordos multinacionales, ¿no? Que al final se dan cuenta de que hay un gran caladero de negocio, ¿no? Y claro, ponen en la política a personas que no son hombres de Estado o mujeres de Estado, no son personas con vocación de servir a la ciudadanía, sino que ellos están puestos ahí como auténticos comerciales de estos lobbies empresariales y claro, le dicen al pueblo lo que quiere escuchar y eso, el pueblo al final es un consumidor
que está consumiendo el producto que le venden, ¿no? Entonces, de eso nos hemos cansado. Yo no sé qué pensarán en otras ciudades, no sé qué pensarán en otras comunidades, pero en Sevilla tenemos muy claro, ¿no? Estamos viendo cómo Sevilla está siendo absorbida y por esas empresas sin escrúpulos, esos lobbies depredadores, sobre todo del turismo, que están haciendo desaparecer la idiosincrasia de Sevilla, nuestra forma de vida, nos están expulsando del centro de la ciudad para ellos tener aquí su centro comercial, su parque temático y que los ciudadanos seamos clase B. De hecho, en una de nuestras acciones que hemos tenido últimamente, cuando hace unos meses se presentó Sevilla como ciudad capital del turismo inteligente, que además pusieron de embajadora a Maribel Verdú, que es natural del Parque Muy Acosa. sevillana, muy sevillana, Como todo ¿no, el mundo Pablo? sabe del Parque Acosa, ¿verdad? Entonces, claro, Sí. la ponen en embajadora. Eso salta a la vista, Ezequiel. Lo mismo Entonces, era de Sevilla Este, Pablo. perdón, de Sevilla Este. Sí, vamos, Alcosa, el Sí, distrito de bueno, Alcosa, ¿no? nosotros tenemos una cosa, Pero, Pablo. entonces, Nosotros, una mandamos broma. a uno de los nuestros y a asistir de oyente a esa presentación, ¿no? Esa charla, y salió horrorizado, ¿no? Horrorizado de lo que ella había escuchado, ¿no? De hecho, te digo una sola frase que se escuchó en esa charla, que decía, ya se han quitado la careta y han decidido llamar a los turistas clase A y a los vecinos clase B. Ya está. Esto es una cosa muy grave, es una alarma social. ¿Quién dijo eso, Pablo? Eso en la charla de presentación de Sevilla como capital mundial del turismo inteligente, que estaba María Verdú embajadora, pues uno de los ponentes, no recuerdo bien, yo mandé a uno de nuestro equipo a tomar apuntes y vino realizado y nos pasó el informe. Y no sé si decir ahí mismo quién fue la persona, pero se despachó a gusto diciendo que, sí, más o menos dentro de un contexto falaz, ¿no? y de todo que el desarrollo de Sevilla y tal, soltó esa fresca ahí por la cara de turista clase A y vecino clase B, ¿no? Y eso ya es una declaración de intenciones. Hasta ahora se iban con careta, ya se han quitado la careta. Es evidente que todo lo que está ocurriendo en Sevilla es para transformarnos y convertirnos en una ciudad más del resto de Europa, porque Europa tiene muy claro cuál es la hoja de ruta. En el sur tenemos el sector servicios y en el norte la industria. De manera que aquí ellos tienen que venir a descansar, somos sus siervos, somos sus camareros, ellos quieren la Costa del Sol, ciudades como Sevilla, que hay un buen clima, sus playas, y arriba para trabajar y abajo para venir de vacaciones. Ellos, porque ellos ya toman esto como su país, ¿no? Y eso es un grandísimo problema y los sevillanos nos ponemos ya manos a la obra y por eso nace Sevillanos, nace para tratar de frenar todo esto y dejarnos ya, porque al final los partidos políticos van a servirles a ellos, porque ellos tienen muchos intereses entre sí. Entonces, el Partido Popular, el Partido Socialista y todo el resto de partidos que han surgido también de la misma forma, al final dependen de Europa y actúan en Sevilla como les dicen en Madrid que tienen que actuar. Y en Madrid están con un conglomerado de intereses que vienen de Europa. Entonces, ellos no son independientes. Por eso la sociedad civil debe unirse en todas las ciudades y nosotros aquí en Sevilla nos hemos unido. Al menos a corto plazo, en principio para estas elecciones. Pero ya tiene comentando alguna noticia que otra. Si tuviéramos que resumir, Pablo, el programa electoral de Sevillanos, si lo tuviéramos que resumir brevemente, o por ejemplo 4 ejes fundamentales, porque los programas electorales todo el mundo sabe que al final se quedan en papel mojado por muchísimas cuestiones. Evidentemente hay que ser realistas y no optáis a ganar las elecciones, pero sí optáis a ser decisivos. Seguramente con ese concejal o esos 2 concejales, no sé cómo tenéis los sondeos, no sé cómo tenéis las encuestas, pero la primera pregunta de las 2 que te quiero hacer sería, ¿cuáles serían los 4 ejes fundamentales de Sevillanos? Y segundo, ¿qué os están diciendo o qué se va escuchando o qué perspectiva de voto o de intención de voto tenéis de cara a las municipales del 28 de mayo que están aquí ya? Los 4 ejes fundamentales de nuestro programa está clarísimo, es preservar la identidad sevillana y adaptarnos al futuro. Podemos titular de esa forma, es decir, seguir siendo una ciudad que se va adaptando a la modernidad, a Europa si lo queremos llamar así, pero sin perder nuestra identidad. Y ahí lo basamos en 4. Limitación del turismo en zonas saturadas, es decir, nombrar zonas saturadas a las áreas sevillanas que están saturadas de turismo. Esto va desde Santa Cruz hasta la Macarena. Porque, es decir, todo el casco histórico, como Camino de Vale, como otros candidatos que limiten el casco en la parte de Santa Cruz, que ya está completamente destrozada, para destrozar otras más. No. Vamos a limitar todo el casco histórico para que no se vuelva a degradar como se ha degradado Santa Cruz, ¿no? La limitación turística, atracción de nuevas empresas, es decir,
poner a Sevilla en el escaparate como un lugar de destino muy positivo, dando bonificaciones a empresas que quieran llegar, dando facilidades a empresas que quieran traer aquí otro tipo de industria. Aquí en Sevilla tenemos una gran potencia, que es el Parque Tecnológico de Cartuja, que está muy cerca del centro y es uno de los mejores de Europa. También tenemos un potencial está como industria cultural. Pablo, digo Sí. que Cartuja, la Expo para los sevillanos, para hablar bien, la Expo, ¿no? Sí, sí. La Expo está dejada de la mano de Dios. Efectivamente, y una grandísima pena. Y hoy en día la industria, cuando la gente se escucha de la industria, se cree que estamos en la siderurgia todavía, la metalurgia, ¿no? No, estamos en el siglo XXI y hay industria de todo tipo. Desde la política que hemos hablado, es una industria, el fútbol es otra industria, por ejemplo, la cultura es una industria. ¿Y será Sevilla un potencial para la industria cultura mundial? Entonces, te quiero decir, hay muchísimas alternativas a este turismo de tendencia que nos están imponiendo para que nos alejemos de otras alternativas que nosotros sí queremos proponer para ellos hacernos dependientes de ello. Es decir, que generamos una necesidad para después venir como salvadores. Es que el turismo genera trabajo. No, es que tú me has cortado las alas para ofrecerme la única vía que me queda. Eso es una especie de modelo tercermundista de limosna a los sevillanos, ¿no? Y, por supuesto, prosperidad poca, porque al final aquí un sevillano joven si quiere trabajar o alguna prosperidad se tiene que ir fuera, porque solamente puede aspirar a ser camarero, ¿no? Entonces, o algo similar en ese servicio. Primero, limitación del turismo, atraer nuevas industrias, una ciudad sostenible, mucho más verde, y no adaptada a lo que nos meten en la Agenda 2030, sino sostenible de verdad, no como excusa, sino como una causa. Es decir, aquí nos venden lo que los mismos, zonas peatonales, que las zonas peatonales para llenar a adoradores, para esas franquicias que se quieren imponer para ganar dinero. No, la zona peatonal es una excusa. Aquí queremos más zonas verdes. En la Avenida de la Constitución, en el año 80, por ejemplo, era transitable con vehículos, pero estaba llena de árboles. Pues queremos una Sevilla mucho más verde, porque el arboricidio que ha cometido el actual alcalde Antonio Muñoz es de juzgado de guardia, absolutamente. Queremos más verde y, por supuesto, una ciudad sevillana ya adaptada al siglo XXI de respeto animal. El zoo sanitario de Sevilla es una auténtica salvajada. Aquello es una especie de campo de concentración de perros y gatos y eso no se puede consentir, ¿no? Y aparte de unas ordenanzas municipales para todas las personas que tienen mascotas y darles facilidades para la hora de pasearlos y, por supuesto, respetar a todo el mundo animal y que no se cometan las atrocidades que se están cometiendo, ¿no? Y la cuarta, pues podría ser perfectamente una ciudad mucho más cultural, porque hasta ahora nos están trayendo unos eventos muy multitudinarios, pero al final eso es paja, al final no deja de ser dinero para grandes empresarios. Es decir, darle oportunidades a jóvenes para que se puedan formar en la cultura, para que puedan hacer de escritores, músicos, cineastas y hacer de Sevilla un lugar de cultural para fomentar precisamente eso, esa Sevilla que sea el avaliz de una industria cultural pionera en Europa, ¿no? No es moco de pavo. Y ahora vamos con la segunda gran pregunta que te dije antes, que es, bueno, ¿y las perspectivas de voto cuáles son, Pablo? Porque claro, esto está muy bien, pero al final sabemos que hay que luchar contra molinos de viento. Soy como el Quijote. Creo que es la primera vez que se presenta, bueno, yo creo que desde Alejandro Rojas Marco con el Partido Andalucista, que tenía pocos intereses en Madrid, los intereses estaban en Andalucía. Desde Alejandro Rojas Marco y todo aquello que supuso el andalucismo histórico, que incluso cogobernó, ¿no? Con Soledad de Cerril. Con Soledad de Cerril, sí, simplemente. Y después creo que fue el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteserín. También estuvieron, ya después desaparecieron. Bueno, ¿qué perspectiva hay? Porque claro, esto es muy importante. Eso es muy importante. Nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es hacer ruido, y vaya si lo hemos hecho. En la semana que presentamos nuestra candidatura fue tal el ruido generado y en redes sociales donde más se genera, ¿no? Bueno, yo esta feria cuando he paseado por toda la caseta la gente y en Semana Santa no te puedes imaginar, la gente me ha dicho, yo te voy a votar, como diciendo, estamos hartos de todo esto, ¿no? Yo hace 4 años también tuve una aventura que es muy diferente a esta, por supuesto, de un partido que ya existía y me llamaron para encabezar la lista y dije, venga, ¿por qué no? Me parecía un programa interesante, también independiente, y bueno, ahí nos dimos cuenta de lo difícil que era todo esto. Y este año he notado la ciudadanía mucho más afín a nuestra idea
Y la reacción ha sido brutal, brutal en el sentido de que nuestro objetivo, como decía, era hacer ruido, que vean que hay una sociedad civil. El problema es que nos hemos presentado muy tarde, porque todo esto ha llegado muy tarde. Yo, como portavoz de mi asociación Víctima del Turismo, con la que llevo 8 años luchando muchísimo, tanto a nivel social, de acciones sociales como acciones jurídicas, es lo que ha hecho como reunir a otras plataformas más y a generar y dar este paso adelante para las municipales. Pero ahí hay un caladero de voto, Pablo, ahí hay un caladero de voto importante en las plataformas vecinales y... Efectivamente, pero no, o sea, el paso lo he dado a última hora, se ha dado porque al final las cosas se han dado así. Y nos hemos dado cuenta que si esto lo hacemos con un año de antelación, entramos, esperamos, seguro. También Ahora, está el efecto espuma, que puede ser que de forma fugaz cale el mensaje y de pronto arañéis. Bueno, no sé si es lo que te decía. ¿Tenéis perspectiva de entrar en el Ayuntamiento de Sevilla? yo me lo he creído desde que cuando enunciamos la Pero candidatura... no que te lo hayas creído, Pablo. Si hay realidad. O sea, ¿en cuánto está el primer concejal para sevillanos? Porque ya sabemos también... A ver, también depende de la participación. En Sevilla votan hay 750.000 o 700.000 de población. Ya menos, porque activa. nos ha superado Zaragoza, acuérdate. Bueno, 700.000 más o menos, ¿no? Ya nos ha superado Zaragoza y veremos a ver si Málaga no nos supera también. Vale, pues imagínate, claro, normal, con tanto turista los sevillanos se van fuera. A ver, van a votar la mitad. La participación va a ser muy baja. Ponle que voten 350.000. Yo creo que va a estar el concejal entre 13 y 15.000, más o menos, ¿no? A ver, que te siguen en redes, que te digan, te den palmadita de la espalda. Estamos en Sevilla, la ciudad de los Anas, no nos olvidemos. Claro, entonces, si fuera por el ruido en redes, y por el ruido en la calle, yo te digo que entramos. También te digo que de todo eso que te dicen en redes, que te sigue, que sí, te van a votar un 20% o siendo generoso, un 10%. Con lo cual está complicado. Porque yo pienso que todavía el ruido va a ser deberá ser mucho más. Ahora es cuando está brotando la necesidad y que la gente se acerque al movimiento, pero que se lo crea y se lo asimile dentro y haga así con su papeleta, ya es más complicado. No obstante, somos conscientes, estas elecciones las tomamos como ruido, ¿vale? Que si entramos sería no una sorpresa, no sería sorpresa, pero sería algo con lo que a priori no tenemos marcado como objetivo. Pero sí hacer este ruido para en la siguiente ya entrar no con uno, sino con varios, porque esta plataforma viene para quedarse y además hemos tenido en estos últimos días problemas con zarpas de políticos que han intentado meter las zarpas en la plataforma y se ha visto el equipo bastante mermado. Por eso la actividad no está siendo tan fuerte como antes, como al principio, que generó muchísima expectación. Cuando hablamos de zarpa, es que, espérate, porque esto es interesante. Cuando hablamos de zarpa, vamos a ver, que os han robado talento. Más que robado talento, se han infiltrado. Es decir, ha habido personas... Pero esto es más antiguo que el Hilo Negro. Ya, pero aquí somos una plataforma de gente noble, de gente muy noble y honrada. Pero bueno, somos la verdad. Eso te lo digo a boca llena y en mayúscula y con el corazón en la mano. A mí todo el mundo que me conoce, Ezequiel, sabe que Pablo Gañán podrá ser lo que tú quieras, pero una persona honrada y una persona de verdad con el corazón y con la pasión que me caracteriza, eso lo llevaré a la tumba y a mí no me compra ni Dios. Entonces, ha habido las personas que vienen conmigo, una gran mayoría, que son los que trajeron el equipo, pues sus ansias políticas y sus egos personales y sus zarpas que venían fichando gente, incluso de partidos de otras comunidades, partidos nacionales de otras comunidades, que no son sevillanos, te hablo de gente más allá de Madrid, fichados como para mandar sobre lo que tenemos que hacer. Digo, no. ¿Qué pasa? Que Sevillano es una plataforma que ha nacido muy sana, aquí somos la tierra de la Inmaculada y aquí vamos a ser inmaculados hasta el fin de nuestros días, aunque no consigamos nada. Porque es lo que vendemos. Y nada, perdón, no lo vendemos, es lo que ofrecemos. Y eso es lo que tenemos que calar. Si Sevillanos no entra en estas elecciones porque se ha quedado con un equipo un poquito más pobre, por echar a un cáncer, prefiero eso y hacerlo bien desde el principio, porque ha calado tan fuerte en la gente que no podemos mentir desde el principio. Y eso me niego. Pues entonces, esas personas han sido fulminadas de facto y prefiero eso y no entrar, pero seguir siendo honrados y puros, y de aquí a 4 años reestructurarnos mucho mejor y hacerlo bien como está planificado al principio, a dejarnos llevar por precisamente contra los que luchamos, contra enemigos. Es que lo tengo clarísimo, Ezequiel. ¿O qué vamos a hacer? ¿Otro más? ¿Otro Podemos más? ¿Otro Vox más?
De todas formas, también te digo que ahora viene un problema. Imagínate que saca ahí el concejal que estará en torno a eso, unos 10-15 mil votos, va a depender de la participación aproximadamente, pero para vosotros va a ser siempre más caro que para un partido socialista o un partido popular. Según los sondeos, va a estar la cosa muy, muy, muy calentita. En los dos grandes partidos, como de costumbre en Sevilla, la ciudad cainita por antonomasia, van a estar en eso, en 1-2. Imaginaos que por mor del demonio sacáis 1 u 2, ¿vale? Y ahora te pega el telefonazo Antonio Muñoz y te pega el telefonazo o te pega el telefonazo José Luis Sanz. Sí, y a veces que Pablo Gañán, esa es la idea. Esa es la idea. Mira, nosotros, desde Víctimas del Turismo. Pero ahora yo te digo, vale, ya te llama uno u otro. Venga, vamos a ir vamos a ir con el primero y después vamos a ir con el segundo. Te llama Antonio Muñoz y te dice, Pablo, he ganado las elecciones, o si sumo contigo, pero tenemos que ir con Podemos y contigo. ¿Tú qué dices? Vamos primero con Antonio Muñoz. ¿Tú qué dices? Perfecto, perfecto, mira. Precisamente esa coyuntura que me estás contando, ese escenario que me planteas, es la razón por la cual hemos pasado de la acción de la plataforma Víctimas del Turismo y nos hemos unido a otras para hacer la acción política, porque vimos que este escenario se podía dar, porque los dos partidos han perdido fuerza, han perdido prestigio y los dos candidatos han perdido completamente enganche. No engancha ninguno de los dos. Y la gente está harta. Y se veía, yo ya veía, como siempre, veía un empate técnico. Y es lo que los sondeos están haciendo. Y ahora, por eso lo digo. Y digo, vamos a acelerar este año porque este es el año. Igual dentro de 4 años, una marca de estas coge más fuerza y ya es imposible ser. Fíjate Soido, ¿no? Fíjate Soido que cogió. Efectivamente. El año era este, por eso nos hemos precipitado. Nos hemos precipitado porque este es el año en el que la gente se despierta y además Sevilla todavía tiene solución. Dentro de 4 años igual no. Y el escenario que se puede dar es el que tú me dices. Vale, ponednos a pegar. Nos ponemos. Me llamo Antonio Muñoz. Sencillo. Yo no voy a pactar con nadie, porque yo no soy político. Vale. Yo no soy político. Es decir, yo lo único que le diría sería, mira, además, ahí me dice, no, te ofrecemos la teniente alcaldía, tal, digo, ¿no te estás enterando? Que yo no quiero un sillón, que a mí la vida me hago bien. Es más, que yo no me quiero complicar la vida. Yo doy este paso porque nadie lo da, porque a mí me duele Sevilla. A mí no, esto no lo da nadie. Yo soy muy feliz con mi música, viviendo tranquilamente. De verdad, yo no quiero problemas, yo soy muy feliz tranquilamente viviendo por el mundo. No quiero un sillón, eso es un marrón. Yo no quiero llegar ahí y decirle a Antonio, que no me ofrezcas nada. Yo lo único que te voy a pedir es este punto. Limitación del turismo en todo el casco histórico. Sí, los cuatro es fundamentales de los que hemos hablado anteriormente. Con 2 me vale. Incluso con 1. Porque lo más urgente de Sevilla es parar esta invasión. 1. Limitación del turismo y, por supuesto, bien desarrollado con unos puntos, unos subepígrafes en el que se diga limitación, pero ni a hoteles, ni a apartamentos turísticos, ni a más hostelería, a más de todo bien desarrollado con un informe técnico bien exhaustivo. Si tú me das eso, tienes mi voto y tú gobiernas. Y después dice, no quiero, y me llamo José Luis Sanz. Lo mismo, me da igual que sea PP, que sea Vox, me da igual que sea Podemos, que sea PSOE. Sois lo mismo. Es que en Sevilla, a nivel nacional, que ahí sí caben leyes ideológicas, eso es otra historia. Pero a nivel municipal no caben leyes ideológicas. Sois lo mismo. Venís cada uno con vuestros empresarios financiados que os financian por detrás. Y lo que vais es a servir a esos empresarios para seguir destruyendo Sevilla. Con lo cual, yo no quiero ninguna teniente alcaldía, yo no quiero ser nadie en el ayuntamiento. Yo quiero que se consiga esto. La limitación, o sea, que tanto uno como otro serían, entonces, Pablo, los mismos puntos para los dos. ¿Y tú eres de los que opina que tiene que gobernar la lista más votada? Lo mismo, Ezequiel. No, pero digo, me refiero a la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que debe gobernar la lista más votada, sí o no? A mí me da igual. Insisto, yo no creo en la política, porque al final, por la ley DON, ya sabemos lo que pasa. Sí, ¿no? Bueno. Como los votos son hasta las elecciones son una estafa. Entonces, como no creo, mi único objetivo es exigir lo que le hace falta a Sevilla para salvarlo, porque está en la UCI. Vale. Sevilla está en la UCI. En todos sus aspectos, lo estamos viendo día a día. Es exigirle, mira, como dependía de mi votito, pues o exiges esto, o yo no te pienso apoyar en nada, ni en el presupuesto ni nada, con lo cual. Y ahora, otra pregunta comprometida que no sé si me la vas a responder o no. ¿Te ha llamado José Luis Sanz o te ha llamado Antonio Muñoz ya? No. Yo conozco, bueno, ha habido cosas, llamadas no, pero ha habido otro tipo de actos más divertidos. Vale. Yo conozco bastante a la mayoría del equipo de José Luis, conozco a muchos también del equipo de Antonio,
alguno de los dos, no voy a decir quién es de los dos, se ha puesto en contacto conmigo. Uno me tiene bloqueado en redes porque soy una amenaza, por visto. Y me ha dicho que hay que ver, que con lo importante que yo soy para Sevilla. Digo, pero ¿cómo que soy importante para Sevilla? Es que tú no puedes echarlo tierra encima y tal. Digo, ¿qué me estás contando? Entonces, es un intento de convencimiento, ¿no? Y al final acabó la cosa como diciendo, tú verás lo que haces. Entonces, o sea, esa amenaza encubierta, ¿no? Tú verás lo que hace, ¿no? efectivamente. Pero no, me lo Yo esperaba. te, O y sea, ahora, o sea que, bueno, las presiones por desgracia siempre. No obstante, tienes el ejemplo en otra ciudad en España en la que gobiernan partidos independientes que no dependen de nadie. Orense, por ejemplo, se me ocurre ahora, en La Línea de la Concesión. Se me ocurre también que ahora en Don Benito, con esta, en Extremadura, con esta andadura de la Unión de Municipios, se han sentido engañados y han montado un partido independiente. Muchísimos pueblos de la geografía española han gobernado partidos independientes que no. Bueno, al final algunos se han acabado entrando, bueno, porque yo creo que por desistimiento y porque es muy complicado luchar contra el Estado, contra la Junta y contra las diputaciones, etcétera, etcétera, acaban entrando en los grandes partidos, ¿no? ¿Tú crees que sería interesante que tu plataforma se uniera a una plataforma andaluza, que tengáis los mismos, quizás los mismos problemas, porque a fin de cuentas tú ya lo decías, para que ese esfuerzo no os queme y os podáis retroalimentar los unos de los otros, porque hay muchas capitales que ya y muchas grandes ciudades que ya están gobernadas por este tipo de plataformas, partidos, etcétera, etcétera? yo a priori no lo veo, porque seríamos uno No, más. vale. Porque A lo tuyo priori, es Sevilla y punto. sí, Tú, sí. más, No, más es que allá no de, lo veo. más allá de Sevilla este, todo Alemania, ¿no? Claro, es que no, tío, es que no lo veo, Ezequiel, porque es que Vale, vale, ya está, ya está. de una gente que nada más que les importa lo nuestro. Y es que ese es el sentimiento que tienen la mayoría, o sea, muchos sevillanos, y en realidad la mayoría, pero no lo quieren reconocer, porque tienen miedo. El miedo es lo que más ralentiza iniciativas como esta. Pero en el fondo, todo el mundo en la barra de los bares piensa y habla lo mismo. Sé que ese es el problema. Bueno, ¿en la barra o fuera de la barra? Porque yo no sé si ya te van a dejar tomarte la cerveza fuera de los bares. Esa es una de las cosas que, por supuesto, en Sevilla no estamos. Esa idiosincrasia no se puede perder. El problema, ¿cuál es el problema? Que lo quieren limitar porque somos muchos. Pero porque somos muchos porque ahora hay más gente de fuera que de dentro. Entonces, y la gente de fuera, su cultura es sentarse en un velador, ¿no? La nuestra es estar a la puerta tomando una cervecita, ¿no? Eso es lo que hay que mantener. Ahí hay también en nuestro programa, si lo vemos, que es Sevilla nos hace único, porque los 10 puntos del programa son Sevilla nos escucha, Sevilla nos necesita, Sevilla nos... Es un juego de palabras muy bueno. Sí, sí. Y en uno de esos es Sevilla nos hace único, que es la protección de la identidad. La protección y sobre todo estos establecimientos míticos que tengan una regulación especial, ¿no? Que es donde van los sevillanos. Eso se puede perder. Hay que protegerlo al máximo. Porque además es uno de los atractivos turísticos más grandes. Es que al final el proteger la identidad nuestra es lo mejor que puede pasar para preservar el turismo del futuro. Porque aquí los turistas no vienen a sentarse en la alfalfa, en el Bar Manolo, bueno, en lo que antes era Bar Manolo. Ahora es un Casa Manolo tapas bar sevillano, que está debajo de mi casa, que lo veo de mi ventana, y nada más que se sientan turistas, ¿no? Entonces, ahí se sientan los turistas, un francés, un chino, un alemán, un finlandés. Es decir, que han venido a ver finlandeses y chinos y franceses, a ellos lo que les gusta es lo que les gusta y lo que flipan es yéndose a quitar pesares de perejil, ¿no? Ahí se la claro, y ven ahí a los personajes de Sevilla, a nosotros, y la gente hablando, y ellos flipan con esta forma de ser. ¿Qué pasa? Que van a venir a sentarse en un velador, que se van a creer que están en Viena o en Oslo, es lo mismo, ¿no? Entonces, nuestro mayor activo realmente no es la Giralda, es nuestra forma de vida. Y eso es lo que hay que mantenerlo. Hay una campaña, de hecho, no sé si lo has visto, Pablo, que hay una campaña en contra de todo lo que huele a Sevilla, que si somos unos señoritos. Y esa es quizás otra de las preguntas que yo te quería hacer, ¿no? Que, ¿cómo vas a luchar? O sea, me refiero, tu proyecto es integrador, o vuestro proyecto es integrador, y va desde el más rancio, el de coderista, chaqueta con codera, su mascota y el ABC debajo del brazo, hasta el alternativo, la alternativa que vive en su piso con 7 perros y le gusta ir con su pantalón bombacho. Eso también es Sevilla, ¿no? Porque muchas veces parece que se circunscribe a lo rancio, ¿no? Sí, pero Ezequiel, precisamente yo he dado este paso porque los que me conocen saben que soy muy transversal.
Y yo precisamente me muestro diariamente, y no porque sea ahora candidato, sino porque de toda mi vida, la gente que me ha conocido me ha visto tanto viendo un paso, un Viernes Santo, bueno, Viernes Santo no porque saco la carretería, pero en cualquier otro año. Qué calor, chiquillo. El calor que tengo ahora, por eso me tengo que limpiar de vez en cuando el sudor, porque acá estoy aquí en pleno Salvador, a la hora que es, y eso ¿Ahora qué? esto es, no veas, Pero bueno, esto es una maravilla, una bendición. Imagínate, el Jueves Santo, de chaqueta rigurosa, viendo los caballos, y después me voy aquí en la Alameda un sábado cualquiera. Además, con personas diferentes, en actividades diferentes, con unas acciones diferentes y en unos Esa es la entornos idiosincrasia completamente también. diferentes. O sea, yo como artista que soy, como músico que he vivido en tantos países, yo me siento un ejemplo, que no soy evidentemente tampoco en la perfección humana, ni mucho menos, pero sí soy tal vez lo más parecido a ese ejemplo de sevillano de todas las parcelas. Yo me muevo tanto en un ambiente como en otro. Y eso se ve, eso todo el mundo lo sabe. Y el que entra en redes sociales lo ve. Y el que me conoce lo sabe, ¿no? Y mi forma de ser se nota. Y como esta plataforma es como una extensión de muchas personas como yo, pues todo el mundo se siente cómodo. Porque aquí nadie excluye a nadie. Y cuando llegue a la gente, le llega este mensaje, huele a verdad, huele que aquí somos todos transversales. Sí, Y aquí sí, de tenemos... hecho, Perdón, dime. Pablo, había un compañero mío que decía que él era sevillano, ateo por la gracia de Dios. ¿Será Sevilla un ejemplo de eso perfectamente? Es curioso cómo... ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo no voy a ser? ¿Cómo voy a ser rancio si en nuestro programa uno de los puntos fundamentales es la sostenibilidad ecológica y el respeto animal? O sea, es que ya con eso se demuestra que aquí no somos de un lado ni de otro. Quedó clarísimo. ¿Sabes? Vamos con la última pregunta, Pablo, que me gustaría hacerte, porque quizá los grandes candidatos e históricamente, por desgracia, no se ha abordado el tema de forma, yo creo que correcta, que son los barrios marginales que tenemos en Sevilla, liderando la clasificación nacional con zonas de pobreza. Arco norte, es que desde el norte al sur, quitando el flanco oeste, que es Los Remedios y Triana, que bueno, pues han tenido la suerte de desarrollarse mejor que el resto de la ciudad. Nos vamos a Polígono Sur, nos vamos a Los Pajaritos, nos vamos a Serramate, nos vamos al Polígono Norte, tenemos la vergüenza del Bacie. Pasan los años, pasan los alcaldes, el Bacie sigue, las 3.000 viviendas siguen ahogándose. ¿Tú sabes ¿Qué cuál? pasa? ¿Por qué no se ataja el problema? Estos planes que se mojan, que caen en saco roto, ¿qué pasa con esto? Yo creo que una de las razones, hay varias, yo creo, hay varias, hay muchos intereses también, y hay muchos intereses en esos barrios de que tampoco se acerque nadie, ¿no? Pero también te digo que una de las razones más graves de todo eso es el modelo anquilosado y obsoleto de la ciudad de Sevilla de ser centro y exterior. En sevillano, uno de los puntos es Sevilla nos acerca, es decir, un modelo de ciudad geocéntrica, como París, por ejemplo, en el cual los barrios más alejados se sientan, por fin, dentro del centro de Sevilla. Ellos también son centro, dándole equipamientos, dándole un lugar atractivo para que la gente vaya allá a verles y que se sientan integrados. De esa manera, cuando una persona se siente marginado, su instinto de supervivencia animal que tenemos todos es que pegue un bocado. Surge incluso esta violencia, animadversión y lucha y condición de enemigo al del centro, señorito. Entonces, Sí. ellos se aíslan, se quedan en un submundo para tratar de sobrevivir ante esa sensación de marginalidad. Si tú los haces sentirse dentro, por ejemplo, polígono industrial, carretera amarilla. Tenemos un polígono industrial ahí en mitad de la ciudad que nos está haciendo como una especie de frontera entre toda la parte este y toda la parte del sur, perdón, del centro. Eso habría que echarlo fuera en unos terrenos y ahí generar más ciudad de Sevilla. Para cohesionar, ¿no? Claro, para acercar, que sea un nexo de unión. Y al final, los barrios de las Candelarias y todo eso, pues tendrían mucho más acercamiento porque ahí serían una nueva bloque de vivienda, unas nuevas zonas urbanas, con sus parques grandes, con atractivos culturales, con atractivos deportivos, y ya se irían integrando. Y cuando hay integración, se baja la marginalidad, se genera ilusión, se genera riqueza y se genera
que se vaya subiendo. Se abandona la droga, la delincuencia, etcétera. Efectivamente, la droga es el recurso de las personas que se sientan abandonadas. Eso sabemos todo. Entonces, en el momento en el que se sienten importantes en la sociedad, eso va mermando. Ezequiel, es que eso es una máxima. Pues llevamos 60 años con estas zonas prácticamente construidas, porque esto es desarrollismo franquista, como todo el mundo sabemos, y ahí las tenemos todavía con barreras naturales. Vías del tren, como tú me has dicho. No les interesa a los políticos, porque después llegan ahí en campaña, les prometen 4 cosas y consiguen sus votos. Si no, no interesa que la gente de perfil bajo crezca, porque adquieren poder, pero eso es una cosa coyuntural a la historia de la humanidad, ¿no? Cuando los burgueses empiezan a crecer, los reyes les quieren cortar la cabeza porque les quitan el poder. Pues esto es más o menos igual. Quieren todavía gente pobre para presentarse como sus salvadores, ¿no? Vamos a acabar con definiciones. Venga, si tuvieras que definir a Antonio Muñoz, ¿cómo lo definirías? Siervo de lobbies. José Luis Sanz. Siervo de lobbies. Consejo de Hermandad y Cofradía de Sevilla. Uf. ¿Me puedo quedar en uf? Vale. Hay mucho trabajo ahí, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¡Buah! Eso también, eso daría para otra entrevista, Ezequiel. Uf, eso ya al compañero Víctor García Rayo que te llamé. Yo creo que... Feria de abril. ¿Perdón? La feria. La feria volvería al antiguo formato o incluso le daría un formato entre el actual y el antiguo, que es domingo de pescadito y viernes noche de fuego. Vale. Bien. Así nos quitamos la invasión de gente de fuera los 2 fines de semana y la feria sería para nosotros. Que además tú eres de los que opina como mucha gente que la feria tiene que ser para nosotros. Es que es nuestra fiesta. Vale. Y que vengan los que queramos, los que invitemos. Vale. El metro. No, el metro es una cosa, mira, yo no puedo prometer metro porque es que el metro no es una cosa que dependa de nosotros. El metro es una cosa de la Junta y del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Fomento, y evidentemente ellos se tienen que poner de acuerdo. Y como son políticos, no lo tendremos porque estarán luchando cuando en la Junta hay un pepero y en el Gobierno hay un socialista, pues se joden entre ellos. Y cuando es viceversa, pues es lo mismo. Y aquí estamos los sevillanos esperando, pues, que nos den los derechos que nos corresponden, según Europa, de tener la línea de metro en función de nuestra dimensión social. S40. Pues estamos en lo mismo. Lo mismo. Es una pelea política que no depende del ayuntamiento, desgraciadamente. Y se tendrán que poner de acuerdo los políticos de turno. Pero no está en nuestra mano. Herbacie. Pues el Herbacie es un problema serio y yo creo que se solucionaría con lo que hemos hablado, con la integración de esa familia. Y erradicarlo, ¿no? Y erradicarlo de una vez, ¿no? Erradicarlo, pero si no lo erradican es por algo. Habrá que ver, desconozco las historias, lo que pueda haber ahí de amenazas incluso, ¿no? Es un tema que desconozco, por lo cual no te puedo comentar. Me gustaría conocerlo bien a fondo para ver dónde ahondar yo las soluciones, pero si está ahí es por algo. Y además es cierto que no es de los más lejanos, como puede ser los pajaritos y demás, ¿no? Ahí estamos San Jerónimo, al lado del cementerio, y ahí ya está cerca de la ciudad. De alguna forma habría que enterarse. Aeropuerto de San Pablo, Velázquez, no sé cómo se va a quedar al final la cosa. Sí, aeropuerto internacional. Ya en lo de internacional ya se le han puesto las grandes multinacionales turísticas. Sí. Pues mira, a mí desde sevillanos no nos interesa que lo amplíen, porque eso significaría llegada mucho más masiva de la que tenemos. Y Ezequiel, Sevilla tiene lo que tiene y en la dimensión en la que hay. Y tú no puedes meter 1 litro en una lata de 33 centilitros. Pues es rebosa, ¿no? Como el está, río. O bien hacemos una ciudad geocéntrica mucho más grande, con más atractivos, y dispersamos la afluencia turística para que venga más gente y crecemos en ese sentido, o el aeropuerto no puede ser más grande de lo que la ciudad. Te decía Río Guadalquivir. ¿Perdón? El río Guadalquivir. El río, tenemos uno de nuestros puntos que es proyecto Guadalquivir, que es vivir el río un poco más, ¿no? Y por supuesto vivirlo los sevillanos. No dejarlo como está, como en el Muelle de la Sal, ¿no? Que está la policía turística, oficina de atención al turista, allí pondrán seguramente en breve restaurantes tipo Abades para que coman los turistas viendo el río, viendo la Torre del Oro. Vamos a ver.
Eso hasta hace poco era nuestro. Ahí estaba la banda de las cigarreras avanzando, el club de piragüismo. Es decir, ahí hay que aprovechar toda la ladera del río y la que está y del río real, no el río, el canal que pasa por Sevilla, sino el río que está detrás, por el Charco de la Pava, en la medida de lo posible, porque son terrenos inundables, en la medida de que el pegón nos permita, y pues poder aprovecharlo para enviar ahí tanto actividades para nosotros como desviar el caudal turístico para allá. Es decir, tenemos cuatro laderas de río, perdón, muy aprovechables desde Heliópolis hasta San Jerónimo, que además con unas puestas de sol brutales. Ahí habrá que combinar para poner allí gente, afluencia turística, ocio turístico y también vida sevillana. Y por último, las hermandades de Semana Santa. La hermandad de Semana Santa, yo que te voy a contar, soy un grandísimo devoto de todo esto y las hermandades conocen ahora mismo de una riqueza tanto en patrimonio como económica, como en patrimonio humano. Y hay que cuidarla y protegerla para que no se degeneren, se profanen y se politicen. Porque ten en cuenta, en sevillanos vamos en contra de todo lo político. Y que siguen siendo hermandades. Será alguna cuyo nombre no quiero decir, porque me pueden caer palos, ya me caen, pero no estamos para eso ahora mismo en esta entrevista, que ya es un club social, ya es una empresa. E incluso cuando quedan para reunirse, me consta, y cuando van a unas cenas de ellos, me consta que en su única tema de conversación es hay que ver la marca, cómo se ha expandido, hay que ver lo que hemos generado, hay que ver cómo hemos llegado al universo, ¿no? Los titulares para otro día, ¿no? Los titulares de esa hermandad para otro día, ¿no? Sí, para otro día, porque dan para mucho. Pues, don Pablo, líder de sevillanos, que tengáis suerte, porque yo creo que es riqueza para la ciudad de Sevilla que la voz de los vecinos pues también tengan su pequeño altavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, que es una aventura compleja, que es una aventura llena de trabas, pero que, bueno, aquí no estamos rompiendo la lanza a favor de nadie, simplemente que, bueno, que habéis sido muy valientes. Y yo creo que esto es digno también de decirlo. Se podrá estar más de acuerdo o no de acuerdo con vuestros puntos, pero yo personalmente te agradezco que hayas explicado tu programa, que hayas sido tan franco y que espero que el cierre de campaña lo hagan el Tremendo cantando La Pasión. Hombre, eso está claro. Si no es Tremendo, en el Vizcaíno. O sea, cualquiera me vale. Y pues nada, sacando los tanques a la calle. Pues ya está, sacando los tanques a la calle, como en el 81. Pero que suerte en papelillo, que no suerte en nada raro. No, los tanques me refiero a los. Sí, hombre, ya. Bambi, ¿no? Eso es. Esto de aquí o de aquí, que se están perdiendo también. Pues Pablo, mucha suerte, Gracias, ánimo. Miguel. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa de Hablando Claro, que analizaremos los resultados de estas elecciones municipales a ver qué deparan. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Miguel.